¿Cómo les va? Muy buenos días. Mañana de viernes. Estamos comenzando. Enseguida tenemos una nota. Y también básicamente estamos para ver lo que puede pasar la próxima semana. Recordamos que hay 2 sesiones especiales convocadas para las 10 y las 11 de la mañana. Recordamos que la oposición desistió de la convocatoria que se iba a concretar esta semana por falta de número. Así que bueno, comienzo saludando a mis compañeros, el señor Juan Pablo Cabanac y el señor Gonzalo Solabarrieta. Buenos días. Buenos días, Pato. Juan, Buenos días, primera Pato. pregunta. ¿Qué se sabe de la sesión de la semana que viene? Primero convocatoria del oficialismo y después convocatoria opositora, ¿no? Exactamente, Pato. Tenemos por lo menos ya confirmada la sesión pedida por el oficialismo, en donde apuesta a tratar una gama de temas, pero el más importante, creo yo, que tiene que ver con la ley de hojarasca, que el oficialismo defendió con uñas y dientes. Ya hemos visto la defensa férrea que realizó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien elaboró la normativa. Bueno, perfecto. Y decime, sesión para lo que es la oposición, ¿no hay? En definitiva, Solabarrieta, queda subsumida en la primera. Claro, en realidad va a quedar pospuesta y la va a tapar, ¿no? Básicamente Sí. la sesión que en este caso encomandó el oficialismo con una agenda propia y en donde, bueno, seguramente haya algún pedido de palabra, algún reclamo respecto a lo que tiene que ver con la situación de Adorni, pero al mismo tiempo la cuestión no cambia mucho de una semana a otra en el tema de juntar el quórum, ¿no? Hablando de lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria, ayer, sesión en el Senado, un logro para el oficialismo que intentaba ratificar como camarista, pasado los 75 años, a el doctor Maíquez, y lo consiguió con 58 votos, un número muy importante, solo 11 en contra, lo que se explicitaba también como una foto en la cual quedan 11 senadores y representantes del kirchnerismo más duro, en una posición de mucha lejanía en materia de votos con lo que es el oficialismo, más el acompañamiento de votos del peronismo, algunos llamativos, por ejemplo Uñac, por ejemplo Zamora, pero bueno, un número, la verdad, muy sustentable para el oficialismo, 58 votos ratificando la continuidad de Maíquez como un integrante de los máximos tribunales de la justicia argentina. Vamos ahora a los títulos y empezamos, dale. Recordamos, el próximo 20 de mayo, el radicalismo y la oposición pidieron sesiones especiales para las 10 y las 11, respectivamente. Amplía en un rato Juan Pablo Cabanac, nuevo proyecto de la diputada Mercedes Llano, iniciativa para eliminar gastos de intermediación en las contrataciones de las ART. Régimen de zona fría, La Libertad Avanza obtuvo dictamen para las modificaciones en subsidios sobre tarifas de gas. Bueno, estamos en este orden del día y si no se indica lo contrario, justamente por el tema zona fría, donde hay un gran debate sobre qué provincias incluir, estar atentos a demandas de muchos intendentes, lo que pasa con la provincia de Buenos Aires, lo que pasa con La Pampa, que te dicen, mirá, tal vez no hay temperaturas extremas como puede pasar en Neuquén, en Tierra del Fuego o en Chubut o Santa Cruz, pero tenemos zonas muy frías. Bueno, un debate que se dio ayer, ya hay dictamen a favor del oficialismo, y en este caso vamos con Carlos Zapata, diputado salteño, que decía lo siguiente, a ver. De hoy se han completado la integración de las autoridades de la Comisión de Energía y de Hacienda y Presupuesto, lo que es necesario para el normal funcionamiento de las mismas. En cuanto al tratamiento o el tema bajo examen en el día de hoy, donde pretendemos tener dictamen, es el régimen de zona fría. Este régimen abarca un sinnúmero de aspectos, pero lo podemos explicar en breves palabras
son subsidios especiales para zonas donde realmente la baja temperatura hace que el habitante de ahí consuma más energía. Las modificaciones apuntan a que el subsidio o la ayuda vaya a quienes realmente lo necesitan. Cambiamos la filosofía que existía con el gobierno anterior de subsidiar la oferta y vamos a subsidiar la demanda en el lugar donde realmente no pueden pagar. Es una forma de poner justicia en la distribución de recursos públicos, atendiendo las necesidades y atendiendo lo que es el federalismo. No es un país federal donde el subsidio se aplica a la oferta, o sea, los que se hacen ricos son las empresas que no hacen inversiones y el servicio es cada vez más deficiente. Ahí está el testimonio del diputado Zapata. ¿Algo para agregar, Cábana, que lo veo mirando? A ver. Sí, que simplemente el oficialismo vuelve a colocar en agenda el tema de la eficiencia de los recursos. Sí. ¿No? Lo hemos visto a lo largo de esta semana, pidiendo auditorías a las casas de estudios superiores. Universidades, sí. De las universidades, y en este caso vuelve a mostrar su argumento, su principal argumento en estos años, ¿no? Tratar de cuidar los recursos del Estado y que no se malgasten en subsidios innecesarios. Está. Sí, un tema que está muy atado a la decisión política y a la tecnológica, ¿no? Yo lo contaba ayer. Parece raro que a esta altura de tanta información que tenemos y tanto crecimiento elevado de la tecnología, vos no puedas determinar con rapidez en una misma ciudad quién corresponde ser subsidiado, porque es un jubilado que cobra la mínima, porque es una familia con muchos chicos y pocos ingresos, y quién no lo necesita. Bueno, de hecho, pero bueno, Pato, es un tema que se arrastra desde el gobierno de Alberto Fernández. No, guante. totalmente, sí, es verdad. Sí. Y un dato para agregar, Pato, que vos sabés que el Ministerio de Capital Humano está trabajando en un programa un programa de digitalización de planes sociales, justamente cruzando toda esta clase de datos con inteligencia artificial. El uso de la inteligencia artificial le está permitiendo a Sandra Petovelo justamente amortizar y mejorar la eficiencia de los recursos y saber quién cobra un plan, bajo qué dependencia, en qué estado está. Yo me da la sensación de que el Estado tranquilamente podría hacer lo mismo en este tema tan sensible. Además, para que impacta en millones de personas. Mira, por lo que yo sé, en el tema del régimen de zonas frías, lo que más o menos va a pasar es esto. Antes de que se votara el régimen de zonas frías en el gobierno de Alberto Fernández, aproximadamente había 1 millón de beneficiarios. Cuando esto se amplía a zonas frías, te quedan alrededor de 4. Y ahora, con estos recortes, vamos a estar aproximadamente en 2,5 millones. Así que, bueno, habrá que ver si los que hoy padecen el recorte no son los sectores sociales más castigados. Uno imagina que no, pero bueno, esto es lo que va a pasar. Se pasó de 1 a 4 beneficiarios y ahora van a quedar 2,5 aproximadamente, según los números que se estaban manejando en comisión esta semana. Sí, lo más importante es este sector que queda afuera, que son más o menos un universo de entre 1.500.000 y 1.600.000 personas. Bueno, la consideración de que no sean clase baja, que no sean clase alta, pero que al mismo tiempo sea una clase media que tal vez ante un aumento complicado en las tarifas sí pueda cambiarle el curso de su economía o de los pagos que tenga que hacer de impuestos durante cada uno de los meses. Que no quiere decir ni que le sobre ni que le falte, pero que al mismo tiempo ante un incremento importante de las tarifas, esto sí pueda complicar, imagino, ¿no? Un panorama de lo que puede ser la queja o el reclamo, ¿no? Bueno, a ver, hay una cuestión que es la siguiente. Es muy interesante lo que está pasando con las tarifas, porque por un lado el gobierno las quiere actualizar para no atrasarse, porque si no recaudas menos. Ahora, el tema es que cuando vos actualizás tarifas, luz, gas y agua, también vos le empujás un poquito los índices de inflación. Eso es lo que te pasa, porque en algunos casos, como por ejemplo en la energía eléctrica, vos estás recuperando ahora con tarifa lo que no recuperaste en el año 2025. Entonces estás por encima de la inflación. Este es un tema del gobierno, un gobierno que tuvo un buen dato en materia de inflación, 2,5, después de la inflación del 3,4, que quiere seguir bajando, pero que si el gobierno sigue aumentando tarifas, esa pelea y ese intento de llegar a 0, se te complica. Así que nada, esto es lo que está pasando con la cuestión tarifas y con la cuestión zona frías. Bueno, la hora 11 de la mañana, 10 minutos, esto es Orden del Día.
Si no me indican lo contrario, la podemos saludar, tranquila, a la diputada Gabriela Muñoz, que es diputada de La Libertad Avanza y representante de la provincia de Neuquén. Diputada, ¿cómo le va? Buenos días. Así es, buenos días, ¿cómo están? A ver, ¿de Neuquén dónde? ¿Capital? Neuquén Capital, Ah, sí, bueno. sí. ¿Cómo está Neuquén ahora? Porque, perdóname, si sos originaria, tendrés ¿cuánto? ¿30 años? ¿Cuánto tenés? ¿29? 36. 36. Bueno, vos debes ser testigo de un crecimiento, la verdad, llamativo en Neuquén. A mí me tocó ir hace 10, 12 años y ya era notorio cómo crecía todo desde el aeropuerto a la ciudad. Bueno, ahora hay más vaca muerta, hay más petróleo, más gas, digo... de ser una ciudad muy tranquila, ahora me parece que la cuestión ha cambiado bastante, ¿no? ¿Cómo se vive desde adentro? Y está en el ranking número Claro. 1 como provincia que más crece en Sí. Argentina, ¿no? Sí. A nivel productivo, económico, y también recibimos muchísimas Y me personas dice- de otras provincias Sí. que vienen a vivir. Y me dicen que ese es un problema, ¿no? Que organizar la infraestructura, digo, te llega gente toda la semana, ¿dónde va a vivir esa gente, no? Que lo que acá es nuestro Gran Buenos Aires, no es tanto en Neuquén, pero que se va conformando una cantidad de gente importante y crece sin el orden más deseado, a lo mejor, ¿no? En realidad está bastante ordenado. ¿Sí? Sí, hay bastante espacio libre, digamos, para construir. Se están haciendo muchos loteos. Está cambiando muchísimo la terminal. Hace varios años se alejó del centro de la ciudad. Está creciendo muchísimo Neuquén. Y perdóname, vos que tenés que ir y venir todas las semanas, porque también te dicen que es una ciudad cara, Neuquén, una provincia. Es caro, sí. Por ejemplo, ¿el café te cuesta lo mismo en Neuquén que acá? No, acá está la mitad. Ah, sí, básicamente pero todo. ¿cuánto vale un café en Neuquén? No tomo 8.000. café, sí, Bueno, más o menos, sí. Un té, Es mucho un más agua. caro todo. El alquiler está, no sé, un monoambiente, 1 millón. ¿1 millón? Más o menos, sí. 2 ambientes para arriba, ¿no? Mirá vos. Y Sí, eso sí, tiene más que ver caro. básicamente con que es una ciudad petrolera, una provincia petrolera, desde hace mucho. Tiene que ver pero con ahora... varias cosas. A Sí, ver. primero que viene gobernando el MPN. Desde el año Hoy 62. Más o menos 62 años, sí. Exactamente. Bueno, Rolando Figueroa está gobernando ahora, pero tiene en su equipo también gente que es del MPN. Entonces, Él era del MPN, un histórico, claro. sí. Y bueno, a veces proponemos leyes acá en Nación, pero en Neuquén no se alcanza a aplicar porque los impuestos a nivel municipal, o sea, no van acorde a lo que vamos tratando en Nación, entonces no se llega a impactar los beneficios, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Neuquén, nuestro intendente está cobrando el 40% de impuestos en los servicios públicos, de tasas municipales, perdón. Que decís que eso complica la vida de cualquier habitante. Básicamente 110.000 pesos por mes pagamos de luz. Está. ¿Y la propuesta cuál sería? Menos impuestos, dicen ustedes. Tenemos, y él te va a decir, tenemos que ganar las intendencias y las gobernaciones en todo el país, en realidad. Lo que pasa que él a lo mejor te dice cómo sostengo el municipio, a lo mejor, ¿no? También, qué sé yo, el intendente. ¿Se podría? Por favor, sí, bueno. Claro que sí. A ver, Gabriela Muñoz, una suya y después tengo que hablar particularmente de un proyecto de Gabriela Muñoz, pero pregunte, Cabana, vamos. Diputada, usted ideó el Sistema Nacional de Protección y Alerta Temprana de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿En qué se basó para construir esta iniciativa? Bueno, tomando en cuenta los casos que hubieron de Lucio Dupuy, el último Ángel, estos niños que fueron asesinados por sus progenitores y donde la justicia no llegó a tiempo. Entonces, desde la movilización, ¿no?, interna, personal, también asistimos a las marchas de estos padres. Hay distintas asociaciones, Padres Sin Derecho, Niñez Protegida, con más de 37.000 papás que no pueden ver a sus hijos, o por falsas denuncias o porque la justicia no responde. Y hoy esos niños están en situación de vulnerabilidad, de peligro, su vida corre peligro, entonces pensé en un proyecto que le exija a la justicia actuar en menos de 48 horas para que llegue a tiempo en los casos de extrema vulnerabilidad, donde hay violencia o abusos, ¿no?, que suele pasar un montón y esto no se habla. Es muy común, se habló un montón. Estuvimos reunidos el martes pasado junto con las chicas de la Comisión de Familia, yo formo parte de esa comisión, los invitamos, estuvieron charlando con nosotros y muy duro fue esa reunión, entonces
escuchamos en primera persona lo que viven esos papás, esas familias. También estuvieron abuelos y otras organizaciones contándonos un poquito de la situación. Y bueno, ideamos este proyecto que trata de distintos temas. Primero, esto que te decía de exigirle a la justicia que actúe en menos de 48 horas, ¿no? Que a veces pasan cuántos meses y no hay respuesta y ese papá sigue sin ver a su hijo y ese hijo está en peligro. Y otro es que la voz del niño sea escuchado. Que hoy no se escucha la voz del niño. Ese niño que te dice, no quiero ir con mamá, me pega, tiene golpes, ¿no? Y también que exigirle a los Vos no distintos quiero ir con el organismos, papá, o no quiero ir con el o papá. con el papá, claro, distintos, Sí. sin hablar de género, ¿no? Los progenitores decimos en el proyecto justamente por esto, porque hay distintos casos. Esto, que la justicia esté en relación con psicólogas, con la educación, con organismos sociales. Ahora te hago una pregunta, porque lo tuyo es bárbaro, pero digo, ¿quién es el que tiene que denunciar? Porque en algún momento me parece que hay como mucha responsabilidad que no sé si la pueden asumir en el caso de los docentes, ¿no? Estoy pensando en varios de los chicos que indudablemente iban golpeados. Sí. Ahora, para una docente, con todo el trabajo que tiene, 35, 40 chicos, digo, ¿hay capacidad para que esa docente se dé cuenta de lo que está pasando? Porque a veces son golpes interiores, los chicos están callados. Digo, ¿puede una docente percibir algo? Porque si no Sí. es muy difícil, ¿no? ¿Quién es el que pega el grito de alerta? A veces los padres no pueden porque está el contacto interrumpido, los abuelos tampoco llegan. A veces, si el chico va a la escuela, la docente o el docente pueden percibir algo. Pero es una enorme responsabilidad en manos del maestro, ¿no? Me parece. Es un deber ético, es una Sí. responsabilidad. Sí, Sí. sí, claro, es un deber de ellos poder denunciar Sí. cuando hay algo que les hace ruido. No es que es opcional, Claro, sí. es una obligación. Sí. Justamente Y eso. la responsabilidad es que no se te pase de largo el tema, ¿no? Qué difícil. Puede pasar, Claro, obviamente, puede que no pasar. se den cuenta, pero en Claro. realidad si estás todo el día con el niño, toda Sí. la mañana, incluso mañana y tarde, Sí, logras ver estos signos Sí. en el niño. sí, sí. Diputada, recién al pasar usted mencionaba los distintos motivos por lo cual justamente se generan este tipo de problemáticas. Y en el medio habló de las falsas denuncias. Sí. Y justo en el Senado, ahora, bueno, no se trató ayer en una sesión, pero es un tema que está ahí cercano, ¿no? Por lo menos en las comisiones, con aprobación inclusive. Digo, ¿son muchos los casos que usted recibe, que conoce en Neuquén o a nivel país, en este caso, de falsas denuncias? Y muchísimos. Sí, 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 miles. Bueno, todos los que escuchamos el martes eran por falsas denuncias. Ah. Sí, o la cuñada me denunció porque yo estuve de novio con tal persona, entonces me quieren sacar al hijo por bronca. O la mujer que denuncia al ex marido por golpes o violaciones. Y hay cámaras que prueban y esos papás tienen todas las pruebas y la justicia les cierra la puerta ya por tal vez la ideología de género, ¿no? Que manejan algunas fiscalías. Entonces esto les imposibilita llegar a la verdad de lo que está sucediendo y queda desprotegido el niño en el medio, ¿no? El problema es encontrar el punto medio, ¿no? Porque digo, qué sé yo, puede haber mucha falsa denuncia, pero por los números que yo he visto, las denuncias reales le ganan con comodidad abismal a las falsas denuncias. Entonces el problema es que por preservar las falsas Por denuncias. supuesto que hay de los Claro, dos, claro. claro. Digo, porque si no, el tema es que vamos a tener en cuenta las falsas denuncias porque son un horror, por supuesto. Pero digo, si vamos a privilegiar eso y vamos a desestimar las ciertas, también estamos en un problema, ¿no? Creo que la El tema es justicia el tiene justo que ser término. objetivo, no puedes plantear desde sí. tu subjetividad. No, me parece que porque surge la violencia tenemos que desestimar a una persona Sí. que viene con pruebas y te Te dice, mi coincido. niño se está por morir. Sí, O sea, te tiene diría, que haber un equilibrio y además existen los derechos internacionales del niño que hay que protegerlos. sí. En términos, El- digo, semánticos, claro, uno debería apuntar a la neutralidad de la justicia, porque la Por objetividad supuesto. es imposible porque somos Es sujetos imposible, por supuesto y que vamos sí. a tener una opinión sobre el tema. Entonces, alguno estará... Acercarse. Exactamente, Claro. exactamente. Diputada, ¿cree que su iniciativa puede llegar a tener consenso en otros bloques, teniendo en cuenta la problemática que usted mencionó? Espero que sí, espero que sí. Ahora estamos priorizando, obviamente, lo que viene del Ejecutivo, pero obviamente que sí, si surge una comisión nuevamente de familia y se trata de algún proyecto que proponga UP, depende de lo que decíamos como bloque, obviamente, qué es lo que conviene,
lo podamos tratar para dictaminar. Ojalá que sí. ¿Puede haber ahí un diálogo importante, más allá de los colores políticos, en este tipo de casos, donde Sí, suele claro. haber, ¿no?, consensos, charlas? Sí, ¿Se claro. puede armar algo, unificar varias iniciativas? Sí, todos los presidentes de las comisiones están bastante abiertos, estamos charlando bastante, así que yo creo que sí. Gabriela, una pregunta. ¿Por qué has derivado en términos políticos con este tipo de cuestiones? No sé, ¿fue algo que se dio de casualidad? ¿Lo habías pensado antes? ¿A qué te dedicabas antes de llegar a la Cámara de Diputados? ¿Cómo es la historia? Siempre trabajé en el privado, soy cantante también, pero soy acompañante terapéutica y estoy en mi último año de psicología haciendo ya las prácticas, así que siempre trabajé también en todo lo social, ayudando, así que estoy bastante en la calle, territorio, con la gente, con distintas problemáticas, siempre, desde chica, de mi adolescencia, entonces es algo que me atraviesa, ¿no? Mi realidad, porque lo he visto en primera persona siempre, en mi barrio, en mi calle, en mi ciudad, y lo he Y ahí, trabajado un perdóname, montón. ¿qué rol le asignás al Estado? ¿Tiene que estar muy cerca? ¿Es un Estado más prescindente? ¿Cómo lo definís ese tema? En cuidados paliativos, asistencia, el cuidado de los chicos, tiene que haber un Estado medio cercano, me parece, ¿no? A la sociedad, ¿o no? ¿O cómo lo ves? Yo creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque a Sí. veces todo lo derivamos al Estado o quien nos gobierna y también estamos nosotros como ciudadanos, como organizaciones también, lo planteaba en la reunión, cómo la organización se reúne, forma, acompaña con los psicólogos, con abogados, van y hacen las denuncias. Me parece que tiene que haber un equilibrio entre Estado y nosotros como ciudadanos movilizarnos, generar empatía, concientizar, porque si el Estado generamos leyes, pero después en la realidad la gente tiene otra visión de ver la vida, es complicado. O una docente que pasa por alto diferentes situaciones, Claro, van a seguir pasando totalmente, estas sí. cosas. Entonces me parece que nosotros siempre hablamos de esto, de la batalla cultural y la importancia de comunicar, informar, ¿viste? Más allá de si se piensa igual o no, siempre informar lo que pasa, ver qué se puede hacer y qué desde mi lugar podemos hacer como ciudadanos también. Ahí estamos. Bueno, ¿alguna última pregunta? Estamos. No, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gabriela, ¿cuándo vuelves a Neuquén? ¿Hoy? No. No, mañana. Mañana, ahí estamos. Bueno, la diputada Muñoz con este proyecto interesantísimo, Sistema de Alerta Temprano y Protección de Niños. ¿Esto ya está resuelto? ¿Ya está esto? Ya está presentado, sí. Está. Bueno, y como Lo pueden ver. Y como decían mis compañeros, supone Solabarrieta que pueda haber consenso con un tema sensible sí. con la oposición. Exacto, sí, en las comisiones de familia, niñez, juventudes, suelen darse iniciativas que más allá de los colores políticos, a veces el hecho de que yo presento un proyecto y tienes el mío no, se deja de lado y por generalmente supuesto, se sí, acá unifican. estamos para legislar lo mejor que se pueda para los argentinos, más allá de lo que piense cada uno, ¿no? Ahí estamos. Diputada, muchas gracias. A ustedes. Gracias. Estamos en orden del día, vamos a ir a la pausa. En un rato estamos con mis compañeros hablando de lo que se viene para la próxima semana. Dale. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir.
Bueno, aquí estamos, segundo tramo de orden del día. Estamos con el señor Solabarrieta Gonzalo y lo que pasa con la sesión especial del 20, Gonzalo, dale. Exactamente, Pato, trajimos un poco el resumen de lo que va a ser la próxima sesión. Recordemos con este atenuante que marcábamos al principio y que venimos sosteniendo esta semana, que ante la imposibilidad de juntar quórum, la oposición pasó la sesión que estaba programada para este miércoles, donde había 4 proyectos que pedían, entre pedidos de informe y también pedidos de interpelación al jefe de gabinete Manuel Adorni, una sesión que quedó postergada para el próximo miércoles porque claramente no llegaban a juntar el quórum. Esto pasó para el próximo miércoles a las 11 de la mañana y rápidamente el oficialismo, que vale la pena también decirlo, ya tenía pensado hacer una sesión la semana próxima. ¿Qué hizo? Bueno, planteó la posibilidad de que haya una sesión, o hizo en realidad un pedido oficial para que haya una sesión el mismo día, el miércoles, pero a las 10 de la mañana. Bueno, esa sesión de las 10 de la mañana posiblemente junte el quórum, es lo que por lo menos en la previa se espera, y en definitiva va a quedar apañada la otra sesión que estaba solicitando el diputado Esteban Paulón y una serie de diputados en base a estas solicitudes en torno al jefe de gabinete. Por ende, lo que tendremos el próximo miércoles seguramente será esta sesión. La cuestión es que nos tenemos que centrar en los temas que se van a estar tratando. En este caso, vamos a ir a la siguiente placa porque hablamos de tratados internacionales, hablamos de reconocimientos también a diferentes personalidades. En este caso, bueno, el primer tema en esta sesión va a ser la ley de hojarasca. Ley de hojarasca que, recordemos, ya había tenido su participación dentro de la Cámara de Diputados con un intento fallido en el cual no terminó siendo aprobada en una sesión y por ende el Gobierno Nacional desde el año pasado viene insistiendo con este proyecto y en este 2026 al parecer va a tener por lo menos su tratamiento en la Cámara de Diputados con algunos puntos que han quedado fuera. Por ejemplo, tema estacionamientos para diputados en los anexos de la Cámara de Diputados. Uno de los puntos importantes que tiene que ver con, por ejemplo, lo que han solicitado desde el sector cooperativista de no eliminar una de las leyes que pretendía eliminar, esta ley de hojarasca, que lo que le daba era básicamente una cierta tranquilidad, un cierto respiro a la hora de la carga impositiva para las cooperativas, porque además también tenía otros beneficios como el de, por ejemplo, obtener préstamos para poder sacar adelante. Es una hojarasca recortada, entonces. Esto. Es una hojarasca donde hubo algunos retoques ante distintas solicitudes por parte de los sectores opositores, pero que el oficialismo entendió que el objetivo de la ley hojarasca no es ir en contra de algún sector en particular o quitarle algún beneficio, sino de dejar afuera leyes obsoletas. Está bien. Doy el ejemplo más obsoleto que he encontrado, por ejemplo, el carné, por ejemplo, de mochilero. Por ejemplo, hay una ley que dice que vos tenés que tener un carnet de mochilero para estar en la ruta y hacer el famoso dedo, ¿no? Para que te lleven. Bueno, en este caso hablamos de las leyes obsoletas. Vamos a ir a la siguiente placa para seguir con otro de los temas. En este caso, bueno, tratados internacionales será justamente otro de los temas que estarán pendientes en esta sesión, lógicamente con el foco puesto en este caso con el pedido que incluye acuerdos de extradición, que era un tema muy importante que lo mencionábamos, Pato, de las semanas anteriores. En este caso, con cooperación, con algunos acuerdos de cooperación penal, que esto lo vemos mucho en diferentes reuniones que se pueden observar, inclusive con los grupos parlamentarios de amistad, y asistencia jurídica también es otro de los enfoques que se va a poner, países con los cuales la Argentina puede llegar a generar estos acuerdos: Polonia, Costa Rica, Chile, Serbia, Cuba e Italia. Este es uno de los temas también. Vamos a ir a la siguiente placa, vamos a ver de qué se tratará también. En este caso hablamos del proyecto de zonas frías, que lo veníamos mencionando, con el foco puesto en la modificación que pretende hacer el Gobierno Nacional y algo que contábamos de cambiar el enfoque, de que no porque vivas en una zona fría precisamente vayas a tener plenamente el beneficio de pagar una tarifa al 50% de gas, sino que se va a regular según el ingreso de esa familia y por ende el Gobierno Nacional pretende cambiar esto que entiende como la idea de
muchas personas de bajos recursos están pagando cargas impositivas para darle un beneficio, en este caso en tarifas, a gente de altos recursos. Bueno, esto básicamente también tiene una parte de la iniciativa donde, como vemos en el ítem final, contempla la prórroga hasta 2045 de beneficios impositivos para las energías renovables, algo que de a poco se va modificando. Ayer hubo un acto muy importante en Mendoza respecto a lo que tiene que ver con las energías renovables, con lo que fue la inauguración del panel solar en Mendoza. Parque Solar, el Parque Solar, exactamente. El Quemado, en Las Heras, que según Cornejo es el más grande de la Argentina. El más grande de la Argentina, exactamente, donde estuvo Manuel Adorni presente en representación del Poder Ejecutivo. Bueno, son algunas de las obras que vamos viendo y que además fue la primera obra que tuvo el RIGI, como dato importante también para tener en cuenta respecto a esta política nacional que implementó el gobierno de Javier Milei. Siguiente placa para terminar con el repaso justamente de lo que veremos el próximo miércoles. También habrá justamente un reconocimiento a un excombatiente que va a tratar justamente este proyecto en la sesión. Se trata justamente de la medalla La Nación Argentina al Valor en Combate al brigadier retirado Jorge Francisco Martínez por su actuación en la Guerra del Atlántico Sur, en la disputa de las Islas Malvinas, y será justamente parte también de esta sesión. Entendemos que el proyecto de Zonas Frías está último en el sector del temario. Veremos si esto también tiene que ver con que todavía puede haber charlas previas respecto a algún articulado, ver cómo se va a votar, que será otra de las cuestiones importantes respecto a si va a ser artículo por artículo o no. Vamos a ir a la última placa para terminar con el repaso de esta sesión, que vemos qué temas quedaron afuera, Pato, de esta sesión para el próximo miércoles. Es el más importante. El más importante posiblemente que sea justamente el del tratado de patentes, que había tenido justamente su lugar en diputados, que parecía que todo marchaba viento en popa, como dice el refrán. Viento en popa, no tanto, hubo que retirar todo lo que tenía que ver con laboratorios. Sí, pero parecía que había un avance en diputados, pero digo en referencia a una posible sesión, pero bueno, en definitiva quedó afuera. Y los firmantes de justamente este pedido de sesión: Gabriel Bornoloni, Nicolás Mayoraz, diputados de referentes en comisiones, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo y Laura Rodríguez Machado, la exdiputada del PRO que hoy pertenece a las filas de La Libertad Avanza. Bueno, muy bien, estoy con el señor Cavanagh en un ratito nada más, pero antes vamos con este testimonio de Martín Aveiro, hombre de Unión por la Patria, obra pública. Fue una reunión muy intensa y esto dice el titular. A ver. Estuvimos en la Comisión de Obra Pública tratando 12 proyectos en su totalidad. Muchos de ellos tenían que ver con rutas nacionales, su estado, su mantenimiento y los recursos de la infraestructura para la seguridad vial. Y muchos de ellos también tienen que ver con la nueva información del Ejecutivo Nacional que salió el lunes a partir de resolución y decreto, con el recorte a las distintas provincias y también a distintas partes de los organismos del Ejecutivo Nacional. En este caso, justamente, mucho dinero menos para cada una de las provincias relacionado en cada uno de estos ámbitos. En la provincia de Mendoza en particular, digo como dato, son casi 4.500 millones menos que estaban en el presupuesto, que estaban en la aprobación que se hizo a principio de año, pero bueno, a partir de los nuevos recortes que van subsistiendo, aparecen estas cuestiones. Vamos a seguir trabajando, hemos citado a las autoridades del Ministerio de Obras de la Nación y vamos a seguir escuchando a todos los diputados que vienen con planteos legítimos de cada una de las provincias, donde la verdad que hay muchos problemas y está costando mucho el sostenimiento y el mantenimiento de obras nacionales. Bueno, a ver, 11 de la mañana, 40 minutos. Señor Cavanagh, diga, lo escuchamos. Estimado Pato Méndez, tenemos un proyecto que presentó la diputada libertaria Mercedes Llano, mendocina, la titular del Partido Demócrata de la provincia que gobierna Alfredo Cornejo. Un proyecto relacionado a eliminar gastos de intermediación al momento de contratar ART. Un tema que a ella no le interesa particularmente, que estuvo trabajando... Administradoras de riesgos del trabajo. Exactamente. Sí. Lo que ella observa es que hay muchos gastos de intermediación realizados por el Estado Nacional y distintos organismos públicos, y lo que apunta es justamente a suprimir este tipo de costos que muchas veces terminan pagando empresas y usuarios. En algunas placas vamos a observar algunos detalles que tiene este texto que presentó esta semana, que justamente... Esta es la base, este es el espíritu, el desafío que tiene
la normativa. En la siguiente imagen también vamos a observar algunas de las características, Pato. Es un tema casi de Sturzenegger ¿no? Prácticamente que sí, porque la verdad que Sturzenegger está mira siempre, estas cuestiones. mira este tipo de cuestiones, mira también lo que pasa en distintos organismos públicos, quiere, bueno, sabemos de parte de funcionarios de primera línea que está trabajando en la modificación del código aduanero. Trabajó en Hojarasca, en la Hojarasca, exactamente. Se metió también con la ADMAT esta semana. Después, bueno, hubo una rectificación, pero vos te acordás, Pato, que en plena crisis de muertos por un lote de fentanilo contaminado, el ministro dijo la ADMAT tendría que desaparecer. Totalmente. Lo que generó molestias en la Casa Justamente Rosada. cuando había que multiplicar los controles, Exactamente. efectivamente. Y es un tema, ¿viste? Es como cuando vos hablas del proyecto de la diputada Muñoz, que te dice que hay que estar más atentos. Bueno, es difícil a veces escindir el rol del Estado, porque ¿quién tiene que estar atento? Y una docente, por ejemplo, pero entonces por eso es una convivencia compleja. Bueno, totalmente. Bueno, Sturzenegger justamente ahora está buscando, que yo imagino que en algún momento lo va a presentar, esta iniciativa que busca desregular los controles aduaneros, justamente en momentos en los que los trabajadores están reclamando mejoras salariales, mejores condiciones laborales, y que justamente por el contexto internacional que está atravesando la Argentina y su posición geopolítica, es necesario reforzar los controles Es un tema interesantísimo. Es muy interesante. Cuando vos aflojás controles, mientras no pase nada, está todo perfecto, porque bajás costos. El problema es cuando pasa algo, porque los controles no se hicieron, ¿no? Claro, totalmente. ¿Qué haces con el tema de los autos? Si los autos tienen que estar asegurados o no, si la carga tiene que estar asegurada o no, que a veces efectivamente es enfermantemente burocrático. Claro, totalmente. Pero el tema es que cuando vos te quedas un poco al albur del destino y hay problemas, y bueno, ¿y quién se hace cargo de esto, no? Sí, es exactamente. un tema. Sí, sobre todo también en materia de narcotráfico, y también hay otros organismos que, hay otras áreas del Estado que intervienen en esta clase de temas, como por ejemplo Prefectura y Gendarmería, que trabajan muchas veces codo a codo con los trabajadores aduaneros. La verdad que es una cuestión bastante compleja que en algún momento, Pato, podríamos analizar con mucho tiempo y rigor. Bueno, y esto de Llano tiene perspectiva de funcionar, es un proyecto oficialista, debería caminar. Justamente apunta a modificar la ley 26.773, que autoriza muchos cobros de comisiones en las contrataciones justamente de las ART realizadas por el Estado Nacional y distintos organismos públicos. Vamos a ver en la siguiente placa. Justamente ahí estamos, menciona la ley que impide que fondos públicos destinen al pago de comisiones, honorarios o gastos de comercialización vinculados a estos intermediarios. Esto es otro de los fundamentos que tiene este proyecto. En la siguiente placa también vamos a observar que hay muchos sobrecostos innecesarios, así lo menciona en la iniciativa, en torno a esta problemática. Y también, según el Estado, lo que dice Llano, que el Estado cuenta con una capacidad técnica suficiente para gestionar directamente este tipo de cuestiones y evitar muchas empresas y muchas intermediaciones que terminan generando altos costos para empresas y usuarios, en un tema también que es muy importante. En la siguiente placa también vamos a observar otro de los ítems que tiene este proyecto, que establece que las ART deben limitar sus presupuestos únicamente a los costos administrativos y operativos indispensables para prestar el servicio. No más que eso, porque lo que observa Llano es que hay muchas erogaciones que están totalmente infladas y que no condicen con las prestaciones y los servicios que están brindando las ART. Las ART, perdóname, son una creación de los años 90, aparecen en el menemismo. Totalmente. Cuando aparece mucho trabajo individual y se pierden numerosos contactos antes, el tema de la seguridad social, el riesgo del trabajo, tiene que correr siempre por cuenta de la parte contratante, de la parte patronal. Cuando empieza el trabajo individual, el monotributo, bueno, se tiene que hacer alguna RT, así que viene de los 90 el tema. Sí, y no tenía tan en claro estas modificaciones que pretende la diputada. De hecho, y lo vamos a ver en la siguiente imagen, que el proyecto, ahí lo estamos viendo, que se tiene que explicitar justamente que los gastos relacionados de las ART no pueden contemplar gastos, por ejemplo, de publicidad, de promoción, las comisiones, los honorarios y cualquier intermediación comercial. Es decir, se prohíben un montón de cuestiones que terminan engrosando
los costos que tienen las CRT. Y por otro lado, sostuvo que la medida apunta a fortalecer criterios de austeridad, de control de fondos públicos y demás, ¿no? Uno de los grandes mantras que hoy tiene el gobierno, que tiene que ver justamente con hacer mucho más eficientes los recursos, que son finitos, como siempre suele decir Javier Milei, y que se debe auditar, se deben cuidar justamente para también mantener un superávit fiscal, que es una de las grandes metas que está persiguiendo esta gestión encabezada por Javier Milei, y a quien hemos podido escuchar durante varias horas referida justamente a este criterio, luego de la baja de inflación que vos mencionabas, Pato, al principio del programa. ¿Última placa esta? Última, Esta, sí, ¿o hay te queda una más una? que tiene Dale. que ver con el articulado referido a las sanciones, Sí. que se prevé que aquellas que incumplan esta normativa, va a haber multas, suspensión para participar en licitaciones públicas e inhabilitaciones en casos considerados como graves. Ahí ¿sí? está. O sea, se prevé también fuertes castigos para aquellas empresas que no cumplan con este articulado. Bueno, va a resolver nuestra productora. El tema es el siguiente, es muy interesante lo que está pasando con el endeudamiento de la familia. Me parece que uno de los problemas es que no solo la gente necesita plata, sino también endeudarte con las billeteras electrónicas es muy tentador y muy fácil. Bueno, el tema es que después es fácil la operación, después es más complicado pagar. Estuvieron reunidos los diputados hablando. Está el testimonio de Yasky por ahí. ¿Puede entrar el testimonio de Yasky? Perfecto. Vamos, señorita. La Comisión de Defensa del Consumidor hoy abordó 3 temáticas que tienen un peso muy importante en la vida cotidiana de nuestra gente. Por un lado, el tema de la posibilidad del corte de suministro de agua. La privatización de AISA establece un procedimiento que viola algo que es un derecho constitucional y un derecho humano, que es el acceso al agua y al saneamiento, al servicio de cloaca. Establece que una deuda de 60 días es pasible del corte de ese suministro, algo absolutamente inaceptable. Es uno de los temas que estuvimos viendo, participaron varias comisiones de derecho del consumidor. El otro tema, el que ahora se va a empezar a tratar en minutos más en otra comisión, que es el tema de zona fría, la eliminación de ese subsidio para prácticamente 1 millón de familias de la Argentina, va a ser una verdadera catástrofe social. Ustedes saben que hay zonas del país donde en esta época del año las temperaturas llegan a 10, 12 grados bajo cero. Es un bien imprescindible y esto perjudica claramente la posibilidad de una vida digna en la zona patagónica. Es otro de los temas que estuvimos analizando. Le hemos pedido al presidente de la Cámara que este tema sea tratado también por esta comisión y estuvimos viendo la continuidad del tema de la situación de la morosidad de las familias en relación con la deuda en tarjetas de crédito, billeteras virtuales. Este es un problema que sigue creciendo. La gente se endeuda para pagar servicios, para comprar comida, para comprar medicamentos. Se va haciendo una especie de montaña de deuda financiera. Los intereses son realmente usurarios, de manera que hay que encontrar una solución. Este es un grave problema que afecta a cientos de miles de argentinos y sobre todo a jefas y jefes de hogar que viven una situación de acoso permanente. Así que estos han sido los temas que seguiremos tratando para encontrar la forma de que, a pesar de la ausencia del oficialismo de esta comisión, podamos dictaminar y llevar al recinto lo que tiene que producir la Cámara, que es una ley o varias leyes que tienen que ver con estas problemáticas.
Bueno, ahí está el testimonio. En el final hacía referencia a Yasky a lo que pasa con las deudas contraídas. Las bancarias, bueno, son más tradicionales, pero ahora el fenómeno nuevo era el contraído con las billeteras electrónicas. Así que nada, hacía referencia el diputado Unión por la Patria. Señor, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, un gusto, un placer y nos reencontraremos la semana que viene. Igualmente, señor Solaberrieta. Un placer, Pato. Hasta acá llegamos. Esto fue Orden del Día. Enseguida la continuidad de DTV. Gracias y hasta el próximo lunes.